Desde que agarramos la primera herramienta de piedra hasta las fábricas inteligentes que tenemos hoy, el trabajo nos ha definido como especie. Pero con cada invento, con cada avance, siempre ha venido un compañero silencioso e inevitable: el riesgo. Así que hoy vamos a hacer un recorrido por esa búsqueda, esa lucha constante por la seguridad en el lugar de trabajo. Y esto nos lleva a una pregunta clave. A ver, ¿desde cuándo nos preocupamos por la seguridad en el trabajo? ¿Es algo moderno, un concepto del siglo XXI? ¿O será que sus raíces son mucho, pero mucho más profundas de lo que nos imaginamos? Bueno, pues vamos a averiguarlo. En la ruta de hoy vamos a explorar el mismísimo origen del riesgo. Escucharemos esos primeros ecos de conciencia que surgieron en la antigüedad. Luego sentiremos cómo la revolución industrial disparó los peligros. Seremos testigos de la lucha por conseguir regulaciones. Y finalmente veremos cómo nace una disciplina completamente nueva. Porque para empezar hay que entender algo que es fundamental. El riesgo laboral es tan antiguo como el trabajo mismo. No nació con las fábricas ni con las máquinas. Nació justo en el momento en que el primer ser humano tuvo que empezar a modificar su entorno para poder sobrevivir. Pensemos un poquito. Esos primeros arados, que eran súper rudimentarios, podían herir a quien los usaba. O la minería primitiva, con sus derrumbes y ese polvo que se metía en los pulmones. Cada nueva tarea, cada herramienta que se creaba para progresar, traía inevitablemente un nuevo peligro. La historia del riesgo es en realidad la historia paralela del trabajo humano. Ahora hagamos un viaje en el tiempo. Vámonos a la antigüedad, porque incluso en ese mundo lleno de peligros, que, digamos, se daban por sentados, ya encontramos unas primeras y brillantes chispas de conciencia. Unas cuantas mentes adelantadas a su tiempo empezaron a conectar los puntos, a ver la relación entre el oficio de una persona y su salud. Y este viaje nos lleva miles de años atrás, ¿eh? En el antiguo Egipto, faraones como Ramsés II ya se daban cuenta de que para construir esas estatuas monumentales tenían que cuidar a sus artesanos. Siglos más tarde, en Grecia, el gran Hipócrates, el padre de la medicina, fue de los primeritos en notar que los mineros sufrían de enfermedades muy particulares. Y ya en la Roma imperial, un señor llamado Plinio el Viejo fue más allá y llegó a documentar los venenos invisibles como el plomo y el mercurio que estaban matando gente en las minas. Y aquí viene lo más increíble de todo. Plinio no solo vio el problema, sino que propuso una solución. Ojo a esto, recomendó usar vejigas de animales sobre la nariz y la boca para evitar la inhalación de polvos. Estamos hablando básicamente del primer equipo de protección personal del que se tiene registro en la historia. Una locura. Esos fueron destellos de lucidez en la antigüedad, claro. Pero la escala del peligro estaba a punto de cambiar de una forma que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Viajemos ahora hasta el siglo XVIII. La revolución industrial no solo transformó la economía del mundo, multiplicó los riesgos laborales a un nivel brutal. Fue como si el mundo se partiera en dos. Dejamos atrás una era de talleres artesanales y trabajo con las manos para entrar de golpe en la era del humo y el acero. Ciudades industriales, fábricas enormes y el ritmo imparable de la máquina. No fue una evolución gradual, fue una explosión que cambió por completo lo que significaba trabajar. Y claro, este nuevo mundo trajo consigo realidades terribles. Millones de personas dejaron el campo para irse a las ciudades. Miles y miles de trabajadores se amontonaban en fábricas que eran de todo menos seguras. El trabajo infantil y de mujeres se volvió la norma, con salarios de miseria. Las jornadas de trabajo eran inhumanas, de más de 12 horas, y así nació una nueva clase social, definida por su trabajo, el proletariado. Toda esta crisis, por supuesto, no podía pasar desapercibida. La dureza de estas condiciones provocó una reacción. Empezaron a surgir movimientos reformadores que alzaron la voz y que empezaron a exigir a gritos protección legal para los más vulnerables. El cambio llegó, sí, pero a paso de tortuga, sobre todo en Inglaterra, con sus famosas leyes de fábricas. Imaginen la lucha. En 1833 se logró limitar a 12 horas la jornada para niños. 12 horas. 11 años después, esa misma protección se extendió a las mujeres. Y no fue hasta 1847 que la jornada por fin se redujo a 10 horas.
Cada hora ganada fue una victoria en una batalla larguísima. Entonces, el punto clave aquí es este. Aunque hoy nos parezcan mejoras mínimas, esas leyes fueron un antes y un después. Un punto de inflexión total. Por primera vez en la historia se estaba estableciendo de forma oficial que los gobiernos tenían un papel y una responsabilidad en la protección de sus trabajadores. Con esta nueva conciencia social, pues, el escenario estaba listo. La protección de los trabajadores ya no iba a ser solo una lucha social, sino que iba a empezar a convertirse en una ciencia. Y es aquí donde entran a jugar los pioneros que le dieron forma a lo que hoy conocemos como salud ocupacional. Y si hay un protagonista en esta parte de la historia, ese es Bernardino Ramazzini. Este médico italiano es considerado, y con toda la razón, el padre de la medicina ocupacional. ¿Y por qué? Porque fue el primero que se puso a estudiar, de forma sistemática, las enfermedades de más de 50 oficios distintos, desde los pintores intoxicados con el plomo de sus pinturas hasta los poseros que trabajaban en condiciones terribles. Su método fue totalmente revolucionario, por lo simple y a la vez lo profundo que era. Él le insistía a todos los médicos que agregaran una pregunta a sus consultas, una pregunta que lo cambiaba todo. ¿Cuál es tu ocupación? Esa simple pregunta cambió la medicina para siempre. Creó un puente directo entre el trabajo de una persona y su estado de salud. El trabajo de pioneros como Ramazzini fue la chispa que encendió un fuego que explotó en el siglo XX, convirtiéndose ya en un movimiento mundial. Para 1908, Sir Thomas Oliver publicó su libro Enfermedades propias de los oficios. En 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, se funda la Organización Internacional del Trabajo. Y para 1950, la OIT y la OMS se unen para definir la salud ocupacional como la entendemos hoy, un estado de completo bienestar físico, mental y social. Así que, como ven, este viaje tan largo y tan difícil, que va desde vejigas de animales usadas como máscaras improvisadas hasta leyes y organizaciones internacionales, es la base de todos los derechos y protecciones que muchos de nosotros hoy, quizás, damos por sentados en nuestro trabajo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Con cada nueva tecnología que aparece, desde la inteligencia artificial hasta la biotecnología, con los nuevos modelos de trabajo remoto, la economía digital, ¿no será que la historia de la seguridad en el trabajo se sigue escribiendo todos los días? Parece que esta búsqueda, al igual que el trabajo mismo, en realidad, nunca se acaba.